aplicando consideraciones energéticas y considerando la rotación de una polea o de un cilindro, ¿sí? Cosa que nosotros hasta ahora habíamos despreciado la masa de la polea, y en este caso ya no la desprecio. La polea tiene una masa y por ende esa masa tiene energía cinética de rotación. La idea de la clase de hoy es ver la segunda ley de Newton para la rotación y volver a ese problema que hicimos el otro día y hoy resolverlo por leyes de Newton. Pero por leyes de Newton considerando la masa de la polea, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho? Dijimos que la inercia, el rol que ocupaba, el rol que tenía la masa en el movimiento de traslación, ahora ese rol lo cumple el momento de inercia, ¿sí? La masa representaba esa resistencia del cuerpo a producirle un momento de traslación. En cambio, el momento de inercia es lo que se opone que a un cuerpo lo pongamos en rotación, ¿sí? La inercia es la análoga de la masa. Muy bien. Vamos ahora a estudiar la análoga de la fuerza, ¿sí? La análoga de la masa era la inercia. La análoga de la velocidad lineal era la velocidad angular. La análoga de la aceleración lineal era la aceleración angular. La única magnitud que nos falta ahora definir su correspondiente análoga es la fuerza, ¿sí? La análoga de la fuerza es lo que se llama como momento, algunos lo llaman momento de torsión, o torque. El libro, en la versión 13 y 14, la traducción mexicana, porque los mexicanos se encargan de traducir el Ciar y Semaski, le ponen torca. Torca me suena horrible a mí. ¿Sí? Nosotros le vamos a seguir llamando torque o momento. Cualquiera de las dos definiciones. Torque es bien de física, momento es bien de ingeniería. Los ingenieros civiles hablamos de momento. Los mecánicos sí usan un poco el torque también. Lo usan los dos, pero los civiles nunca usamos torque. Solamente usamos la palabra momento. Bien, la pregunta que se hace es, yo tengo este tornillo que lo quiero desajustar, ¿sí? ¿Cuál de las tres fuerzas hace girar a la tuerca más que un tornillo, la tuerca con mayor facilidad? ¿Qué fuerza de las tres aplicarían ustedes para que gire más fácil? ¿F1, F2 o F3? La 1, ¿sí? La 3, pregunto, con la 3, ¿tengo posibilidades de hacerlo girar? No. ¿Y por qué con la 2 no y con la 1 sí? La 2, ¿tendrá posibilidad de hacerlo girar? Sí. ¿Qué diferencia hay entre la 1 y la 2? ¿Por qué ustedes dijeron que la 1 sí era la que mejor lo hacía girar? ¿Qué tiene distinto la E1 de la 2? Porque fíjense que las dos fuerzas son iguales de largo. Bien. Está más alejada del centro de masa. Entonces acá ya surge una cuestión intuitiva, sin hacer ningún análisis. Las tres fuerzas son de 10 newton, ¿sí? Vamos a suponer que las tres tienen un módulo de 10 newton, pero las tres fuerzas no provocan el mismo giro. Si una no provoca nada, F3, F1 es la que más provoca y F2 provoca giro, pero menos que F1. Por lo tanto, lo que va a hacer que el cuerpo entre en rotación no es la fuerza, sino la fuerza y cómo está aplicada la fuerza, ¿sí? La distancia que se aplica a esa fuerza. A esa relación entre la fuerza y la distancia es lo que yo llamo momento o torque, ¿sí? Momento o torque. Entonces vamos a definir qué es el momento o el torque de una fuerza. ¿Y cómo lo definimos? Diciendo que al momento lo voy a llamar con la letra griega tau. Tau va a representar en este curso de física y en el libro el momento de una fuerza, ¿sí?
Consideremos la llave inglesa que puede girar alrededor de un eje que pasa por O. La fuerza aplicada puede formar un ángulo θ con respecto al vector posición R, que indica el punto de aplicación de la fuerza. Fíjense en este caso. Este es el punto O. Este es el punto O. Esto, acá veo el vector R, el vector posición R, que tiene un módulo R. Este es el vector posición R. Y esta, en este caso, es la fuerza. La fuerza está inclinada, formando un ángulo θ con respecto al vector desplazamiento, al vector posición. ¿Sí? Entonces, definimos al torque como el producto vectorial, entre el vector posición vectorial, por eso le pongo una X, la fuerza. Ustedes recuerden que el producto vectorial no era lo mismo R por F que F por R. Bien. Entonces, el torque es un producto vectorial. ¿Qué quiere decir? Que cuando multiplique este vector R por este vector F, me va a dar un nuevo vector, torque. Ese nuevo vector va a ser un vector que va a estar perpendicular al plano que estos dos forman. ¿Sí? Va a tener un módulo y va a tener un sentido. El sentido en este caso es saliendo de la pantalla. ¿Por qué? Porque tengo que utilizar la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha es primero R, F, el vector sale de la pantalla o de lo que ustedes están viendo. Bien, nosotros no vamos a plantearlo con la definición como producto vectorial, porque eso nos complicaría muchísimo determinar el sentido con la regla de la mano derecha. Y vamos a hacer otra cosa que yo ya después voy a explicar. Pero por ahora, entiendan ustedes que el torque es un producto vectorial entre quién y qué. ¿Entre qué y qué? Entre el vector posición, que se mide desde el eje de giro, donde está la tuerca en este caso, y la fuerza. Sabemos que el módulo de la fuerza que se obtiene en un producto vectorial es el módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo que forman R y F. Por lo tanto, el módulo de este torque va a ser el módulo de R, el módulo de F, por el seno, ¿sí? Que sería el seno entre este ángulo. ¿Ven? Yo tengo así R y así F. Entonces es este ángulo. Que si quieren ustedes también puede ser este, porque este y este tienen el mismo seno. ¿Sí? Bien. Eso me va a dar el módulo del torque. ¿Sí? Bien. Si yo multiplico R por el seno de beta, si yo multiplico R por el seno de θ, perdón, por el seno de θ, me da D. Y D es el brazo de palanca que se le llama. O sea que también podríamos determinar el momento multiplicando la fuerza por el brazo de palanca D. ¿Qué es el brazo de palanca D? La distancia perpendicular medida entre la recta de acción de la fuerza y el eje de rotación. O sea, hay una sola distancia así que este ángulo es recto. Bueno, entonces yo hago F por D, que me da el momento de la fuerza. ¿Sí? Eso directamente es multiplicando por la distancia, que es la distancia equivalente a R por seno de θ. Otra forma de calcular el torque, en este caso, sería, en lugar de tomar F, tomar Fx y Fi. ¿Sí? Entonces, si bueno, no calculo el torque con F, lo calculo con Fx y con Fi. Fx no provoca torque, porque fíjense, pasa por este punto. Y Fi, que vale F seno de θ, ¿por cuál es el brazo de palanca? R. Entonces me queda R, F seno de θ. O sea, fíjense que yo lo puedo hacer o
trazando las componentes y haciendo el torque como la suma de los torques de cada componente, o multiplicando por el brazo de palanca, o haciendo la definición de producto vectorial. Todo me va a llevar a lo mismo. Evidentemente, lo que voy a ver yo acá es que esta fuerza, F seno de beta, gira con respecto a este punto en un sentido antihorario. Si yo tuviera otra fuerza acá así, diría que gira en sentido horario. Por lo tanto, podríamos pensar como que unos se suman y otros se restan porque tienen sentidos contrarios. Elegir arbitrariamente horario o antihorario positivo y sumar los que tienen sentido como el que elegí positivo y restar los que tienen sentido negativo. Bien. Aquí está explicado lo que yo decía antes. Solo la componente perpendicular provoca un giro alrededor del pivote, o sea, solo F seno de tita. La componente F coseno, paralela a R, no contribuirá al giro alrededor del punto de pivote, porque su línea de acción pasa justamente a través del punto del pivote. ¿Sí? Bien. El módulo del momento de una fuerza es el producto de la distancia al punto de aplicación de la fuerza multiplicada por la componente perpendicular de la fuerza. ¿Sí? Entonces, acá es lo que yo decía antes. La fuerza por D, que es el brazo de palanca, me determina el torque. O sea que yo puedo usar esta expresión o puedo usar esta otra. ¿Sí? Los dos me va a dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque R seno de tita es D. Bien. Dice que D se lo denomina brazo de momento o brazo de palanca. De la fuerza representa la distancia perpendicular entre el eje de rotación y la línea de acción de F. Fíjense que representa la distancia acá perpendicular entre la recta de acción de la fuerza y estas son perpendiculares. Eso es el brazo de palanca. Bien. Momento de un sistema de fuerzas. Si dos o más fuerzas actúan sobre un cuerpo rígido, cada una de ellas tiene una cierta tendencia a producir un movimiento de rotación alrededor del punto pivote. Si hay más de una fuerza, hay un sistema de fuerzas actuando sobre un cuerpo, ¿sí? Algunas van a ir produciendo distintos momentos, ¿sí? Por ejemplo, F1 y F2. En este caso, F2 gira en sentido horario y F1 gira en sentido antihorario. El momento neto va a ser la suma de los momentos de cada una de esas fuerzas. ¿Sí? O sea que el momento neto va a ser el momento de F1 más el momento de F2. Ahora, si F1 gira en sentido antihorario y F2 en sentido horario, tendré que establecer un criterio de qué es lo que voy a considerar positivo, y al que considere, vamos a suponer que acá considero horario positivo, entonces sería el torque de F2, que es F2 por D2, menos, porque F1 gira antihorario, F1 por D1. Esa suma me va a dar el torque neto, el torque total. ¿Sí? Y esto aquí no lo dice, pero esto es lo que se conoce, lo que han hecho en la escuela técnica, a lo mejor lo han escuchado alguna vez, el teorema de Varignon. ¿Qué decía el teorema de Varignon? Que el momento de la resultante, o de la fuerza neta de un sistema de fuerza, es igual a la suma de los momentos de las componentes de esa resultante. O sea, si la resultante, la fuerza neta, era la fuerza que reemplazaba todo el sistema y producía el mismo efecto físico, la fuerza neta, yo tengo 5 fuerzas, producen al cuerpo un determinado movimiento. La fuerza neta le produce el mismo movimiento. ¿Sí? Eso es válido para la traslación, también es válido para la rotación. Si las 5 fuerzas hacen girar al cuerpo con una determinada aceleración angular,
la fuerza neta le va a producir el mismo efecto físico. Por lo tanto, es lo mismo calcular la fuerza neta y calcular el torque de la fuerza neta que calcular el torque de cada una de las fuerzas. Bien. Ejemplos. Ejemplo, fíjense, tenemos este cuerpo que está girando alrededor del eje Z. Bien. ¿Cuánto vale el torque total neto con respecto a ese eje Z? Bien, cuando yo planteo y me fijo F1, ¿qué ángulo forma F1 con el R1? ¿Qué ángulo formarían en este caso? 90 grados. 90 grados. Y el seno de 90 es 1. Por lo tanto, cuando la fuerza está perpendicular, directamente el torque es la fuerza por el R. Entonces, ¿cómo gira el F1? ¿Cómo gira F1? ¿Sentido horario o antihorario? Horario. Horario. Bien. Horario. ¿Y el F2 cómo gira? Antihorario. Antihorario. Bien. Si yo lo pensara en torque, hago R1 por F y me doy cuenta que el torque 1 va para atrás de la pantalla. ¿Sí? En cambio, el torque 2 va hacia la delante de la pantalla. ¿Sí? Pero eso es difícil de ver con el sentido de la regla de la mano derecha. Es más fácil pensarlo así. F1 horario, F2 antihorario. Vamos a suponer un sentido de giro. Vamos a suponer que voy a decir, bueno, F1, 15. ¿Por cuánto lo voy a multiplicar? Por 1. Me da 15 newton por metro. Después vamos a ver las unidades. Bien, y F2, 10 por 0,5. ¿Sí? 5. Entonces, si yo digo, en este caso es horario positivo. Si yo digo horario positivo, lo que tengo es 15 menos 5. ¿Qué quiere decir? Que este cuerpo, ¿cómo va a girar? ¿En sentido horario o antihorario si el torque me dio positivo? Giro horario, porque yo establecí horario, giro positivo. ¿Se entiende? Entonces el torque aquí sería la fuerza F1, 15 newton por 1. Lo considero positivo porque yo establezco como criterio este positivo. Entonces, 15 por 1, 15 newton por metro. La unidad del torque es newton por metro. Y ahora digo, menos 10 por 0,5. 5 newton por metro. ¿Cuánto me da? 10 newton por metro. O sea que esto está girando en sentido horario, con un torque total de 10 newton por metro. ¿Sí? Bien, ese es el criterio que nosotros vamos a seguir. Fíjense ahora. No hay que confundir momento con fuerza. ¿Sí? Yo tengo... Esta es una puerta. ¿Sí? Vista de arriba. Esta es la bisagra. Bien. Si yo la fuerza le aplico una fuerza así. La puerta, ¿se abre? No. No. Bien. Si le aplico la fuerza así, lo mismo que vimos al principio, si yo le aplico la fuerza así y le aplico la fuerza así, se abre, ¿no es cierto? Se abre. Si le aplico la fuerza así, esta es la fuerza A. La fuerza A, ¿la abre a la puerta? No, Si porque le está aplico sobre una el fuerza eje de giro. en la bisagra, ¿se abre o no? Bueno, acá apliqué 4 fuerzas. 1, 2, 3, 4. 2 abren la puerta y 2 no. ¿Qué quiere decir? Que no hay que confundir el momento con una fuerza, porque la existencia de la fuerza, que exista una fuerza que esté actuando sobre un cuerpo, no quiere decir que el cuerpo esté en rotación. ¿Sí? Bien, la existencia de la fuerza no genera rotación, no siempre genera rotación. La misma fuerza provoca distintos
aceleraciones angulares. ¿Sí? ¿De qué depende la fuerza? De cómo esté aplicada, dónde esté aplicada. Entonces, ¿qué dice acá? Las fuerzas pueden producir cambios en los movimientos lineales, segunda ley de Newton. Si la fuerza neta era distinto de cero, el cuerpo adquiría una aceleración lineal. ¿Producto de qué? De la aplicación de una fuerza, o de varias fuerzas que se suman y me dan la fuerza neta. ¿Sí? Entonces, la fuerza produce la traslación del cuerpo. Bien, los momentos. ¿Qué dice aquí? Las fuerzas también pueden producir cambios en el movimiento de rotación, pero su efectividad no solo depende del módulo de la fuerza, sino del punto de aplicación con respecto al eje de giro. O sea, la misma fuerza al mismo cuerpo le va a producir siempre la misma aceleración de traslación. La misma fuerza aplicada distinta a un cuerpo va a producir que el cuerpo rote distinto, como la puerta. ¿Sí? La misma fuerza no rotaba, rotaba más, rotaba menos, gira en horario, gira en antihorario. ¿Sí? Bien, entonces, no confundirse ese concepto. La existencia de fuerza no determina existencia de rotación. No necesariamente genera rotación. ¿Por qué? Depende cómo esté aplicada esa fuerza. ¿Sí? Depende del brazo de palanca. Bien, cuando yo empujo la puerta de la bisagra, mi brazo de palanca es cero. Entonces, ¿cuánto vale el torque? La fuerza por cero. ¿Cuánto vale el torque? Cero. ¿Hay fuerza? Hay fuerza. ¿Hay torque? No hay torque. ¿Hay rotación? No hay rotación porque no hay torque. Bien. Por eso la manija está puesta en el otro extremo de la bisagra, para que con una fuerza muy chiquita yo la pueda hacer girar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, repito, el torque tiene naturaleza vectorial. ¿Sí? Es un producto vectorial. La unidad del torque, como la fuerza se mide en newton en el sistema internacional y R se mide en metros, la unidad es newton por metro. Y muchos me dicen, joule. No. Torque no es joule, pero es newton por metro. Sí. Es newton por metro y newton por metro para trabajo y energía era joule. Pero cuando yo calcule torque no voy a poner joule, voy a poner newton por metro. Nm, nada más. Y eso no lo llamo joule. ¿Sí? Debería ponerse algún nombre a esta unidad para diferenciarla de joule. Muy bien, pero la unidad es la misma. Muchos confunden el concepto de momento con el concepto de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el momento es el producto vectorial del vector posición por la fuerza. Y el trabajo es el producto escalar entre la fuerza y el vector desplazamiento. Entonces, parecerían, eso parecen que fueran lo mismo, porque los dos son fuerza y los dos por metro. Pero son cosas totalmente distintas. Uno es escalar, el otro es vectorial. Uno es el vector posición, otro es el vector desplazamiento. ¿Sí? Bueno, la unidad sí es igual. Newton por metro. En trabajo se le llama joule. Pero no confundir esas dos magnitudes. Bien, veamos ejemplos, chicos. Veamos algunos ejemplos a ver si se entiende el cálculo del torque. Quiero calcular el torque con respecto al punto O, ¿sí? De la fuerza F1 y de la fuerza F2. Vamos por la fuerza F2, que es la más fácil. ¿Cuánto valdría el torque de la fuerza F2? Con respecto a O, que está acá, en este extremo. 40. Claro, 40, que sería 8 por 5, ¿no es cierto? 40 newton por metro. ¿Horario o antihorario? Horario. Horario, bien. Bueno, no sé si por acá lo hice. Bueno, acá le puse menos, se ve que acá establecimos, bueno, acá establecemos positivo antihorario. Bien, convenimos así.
Bien, ahora, ¿cómo calculo el torque de F2? Perdón, de F1. F1, fíjense, F1 yo tengo R así. Este sería el R1. R1. Ahí. Y F así. F1. ¿Sí? El ángulo es este, que es 150, porque si este es 30, este es 150, o 30. ¿Cuál uso? Cualquiera de los dos. ¿Por qué digo eso? Porque los dos, el seno de 30 y el seno de 150 es igual. El seno del segundo también es positivo. Entonces puedo usar 150 o 30. Entonces, el torque va a ser ¿qué cosa? A ver. ¿Qué multiplicarían para sacar el torque en ese caso? De la fuerza F1. El seno de 30 por 12 por 2. Bien. 30 por 12 por 2. 30 por 12 por 2. Exactamente. 12 por 2 por seno de 30. Bien. Acá, ¿cómo gira? ¿Horario o antihorario? Antihorario. 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 Yo dije que antihorario lo iba a poner positivo. ¿Sí? No, antihorario, ¿eh? Soy antihorario. ¿Sí? Bien, muy bien. Lo sumo y tengo el torque neto. ¿El torque neto qué es? La suma de todos los torques. Menos 40 más 12. ¿Qué quiere decir? Que esta barra, ¿cómo está girando? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? Horario. Me dio negativo. ¿El negativo era horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto valdría el torque de la barra? Que acá yo lo desprecié. ¿Cuánto valdría el torque de esta barra? Si suponemos que El conocemos centro de la masa de la barra. ¿Eh? El centro de masa de la barra Sí, ¿dónde está el centro de masa de la barra? Acá. en 2,5 metros. Bien. Entonces, ¿cuánto sería el torque de la barra? Está bien que yo diga que acá tengo en el centro de masa, como dice acá el compañero. La En el masa de centro la de barra, masa de la la masa de barra la barra, tengo el peso de la barra. El peso de la barra es M por G. claro. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto me dijiste vos que eras acá? 2,5. 2,5. Por 2,5. ¿Y cómo 2,5. gira? ¿Horario o antihorario? Horario. Entonces le pondría negativo en este caso. Perfecto. ¿Estamos? Bien. Veamos ahora este problemita. Un plomero aficionado que no puede aflojar una junta ensarta un tramo de tubo en el mango de la llave. Ven que acá está, esta es la llave y le pone el tubo adentro, ¿sí? Para alargar esto. Y aplica todo su peso, 500 newton, al extremo del tubo parándose sobre él. La distancia del centro de la junta al punto donde actúa el peso es 80. 80 es esta distancia así, ¿no? No la horizontal. Forma 30 grados con la horizontal. Calcula la magnitud del torque que el plomero aplica en torno al centro de la junta. ¿Cómo determinan ese torque? Seno de 30 por 500 por 0,8. Exactamente, ¿sí? Fíjense que si yo dibujo acá R así y F es así. Esto es R y esto es F. El ángulo sería este, que es 150, o este. No, a ver. El ángulo acá este es 30. ¿Este cuánto es? ¿Sería por el seno de 60? A ver. Bien. Voy a borrar esto. Fíjense lo que yo hice acá.
o por el seno de 60, como dicen ustedes, porque acá es 120, por el seno de 60, o multiplico directamente la fuerza por el brazo de palanca, que es D. El brazo de palanca es el coseno de 30, ¿sí? Lo que pasa es que el seno de 60 y el coseno de 30 es igual. Entonces, o hago F, 500 newtons por 80 por seno de 60, que es este ángulo que está acá, o seno de 120, que es lo mismo, o multiplico la fuerza por el brazo de palanca. El brazo de palanca es este D que está acá. El brazo de palanca es, el coseno de 30 es la adyacente sobre la hipotenusa. Entonces por el coseno de 30. Puedo hacer cualquiera de esas dos cosas. ¿Sí? Repito, como dijo usted recién, puedo hacer esta expresión, esta, o también el seno de 60, que el seno de 60 y el de 120 es lo mismo, es 0,866. Y me da 346 newton. ¿Estamos? Bien. ¿Se entiende? Profe, Te escucho. yo tengo una duda del ejercicio anterior, del ejemplo anterior. Te escucho. ¿Cómo defino que la fuerza 1 es antihoraria? Bueno, a ver. Fíjate. Este es el punto. Y esta es la fuerza. La fuerza va a girar así o va a girar así. Eso es lo que vos te preguntás. Siempre voy a girar por el camino más cortito, lo más recto, acá, lo más chiquito. No toda esta vuelta. Ah, ¿Sí? ok. Sí, Entonces sí. yo digo, bueno, esta gira así. Si gira así, ¿cómo es? Esta, ¿cómo gira esta? ¿Así o así? Esta no. Gira acá. Entonces, Sí, sí. esa la borro. Esa la borro. Entonces, ¿cómo gira F2? ¿Horario o antihorario? Horario. Y esta, ¿cómo gira? Antihorario. ¿Sí? Gracias. Sí, sí, ahora lo entendí. Perfecto, es importante. Bien, algunos agarran una reglita y la ponen, la sostienen del extremo acá, ¿sí? Y le... ¿Ustedes me ven a mí en este momento? ¿No? Sí, te ven. Sí, profe. Sí. Yo tomo la barra así, del extremo. ¿Ahí me ven? Y la fuerza va para allá. ¿Cómo gira? Bueno, ustedes lo van a ver al revés que yo, pero ¿ven? Está girando así. En cambio, si yo voy para arriba, está girando en el otro sentido. Entonces, eso es lo que me indica a mí horario o antihorario. Tomando el punto de rotación acá para permitirme que rote. Entonces, si la fuerza sube o baja, gira horario o antihorario. Lo que pasa es que para mí gira horario, para ustedes mirándolo desde allá, antihorario. ¿Sí? Pero básicamente eso es lo que ustedes podrían hacer para darse cuenta cómo está girando la barra. Y si gira mirándolo de frente horario, te da positivo. Profe, el eje de Sí. referencia lo vamos a tomar nosotros como queremos, ¿no? O siempre... Va a ser el algún eje de específico. rotación. Cuando veamos ahora la segunda ley de Newton, va a ser con respecto al eje de rotación. No es Ok. cualquiera. ¿Sí? Cuando veamos la semana que viene rototraslación, ¿qué es rototraslación? Tomo una esfera y la dejo caer por un plano inclinado. ¿Sí? Un cilindro, una esfera. En ese caso, no solamente tiene un movimiento de rotación la esfera, sino también tiene un movimiento de traslación. ¿Sí? No es lo mismo una polea que gira sobre un eje fijo, que solo rota sobre la polea, que dejar caer por un plano inclinado una esfera, que tiene rotación y traslación. Bien. En ese caso, en algunos problemas es conveniente elegir bien el centro de rotación, porque me facilita la resolución matemática. Entonces me conviene un eje determinado.
¿sí? Y lo elijo yo. Yo planteo el torque con respecto a ese punto, ¿sí? Pero cuidado, porque después vamos a ver que esa fórmula está asociada con el momento de inercia. Entonces, si yo elegí el torque, el centro de masa, el momento de inercia con respecto al centro de masa. Si yo elegí el torque con un eje que no es el centro de masa, el momento de inercia va a ser con respecto a ese eje que no es el centro de masa. Entonces hay una relación entre el momento de inercia y el torque. Por eso tampoco me largo a elegir cualquiera. En estos casos, sí o sí el eje va a estar en el centro de rotación. Bien. Aplicación de un momento neto a un cuerpo rígido. Supongamos que podemos considerar un cuerpo rígido en rotación como un conjunto de partículas. Un conjunto de partículas están en rotación. El cuerpo rígido está sometido a la acción de un número de fuerzas que se aplican en distintas posiciones del cuerpo rígido, en las cuales estarán situadas determinadas partículas. Por lo tanto, podemos imaginar las fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo rígido como si fueran ejercidas sobre partículas individuales del mismo. Calculemos el momento neto sobre el objeto debido a los momentos resultantes de las acciones de estas fuerzas alrededor del eje de rotación del cuerpo. Cualquier fuerza que actúe sobre el cuerpo rígido puede ser descompuesta en sus componentes radial y tangencial. La componente radial de la fuerza aplicada no contribuye al momento, dado que su línea de acción pasa a través del eje de rotación. Solo la componente tangencial contribuye al par, al momento. Bien. ¿Qué es lo que yo quiero hacer ahora? Quiero obtener la segunda ley de Newton para la rotación. Quiero tener la expresión matemática y conceptual de la segunda ley de Newton en términos de la aceleración, esa que yo dije que era la suma de la fuerza era igual a masa por aceleración. Quiero esa, pero para el cuerpo en rotación. Muy bien. Para eso voy a hacer una pequeña demostración. Esto que yo veo aquí es una laminita de un cuerpo rígido, ¿sí? Y digo que tengo una partícula 1 acá, tengo una partícula 1, que se encuentra a una R1 de este punto, que esa partícula cuando el cuerpo está en rotación va a seguir una trayectoria circular, ¿sí? La trayectoria de la partícula. Y vamos a suponer que sobre esa partícula esté actuando una fuerza F1, ¿sí? Que esa fuerza F1 podría ser algo así. Esa fuerza F1 yo la descompongo en tres fuerzas, en tres componentes. Una radial. Esta es radial, ¿ves? Coincide con el radio, continúa del radio. Una tangencial y otra en el eje Z, ¿sí? Yo si supiera dibujar diría que esto es así, 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 ahí y ahí, y que esto es F1. Esa era la fuerza F1. Yo la descompuse en las tres componentes. La radial, la tangencial y la vertical, la Z. ¿Sí? Y la pregunta que yo hago es, de las tres fuerzas, ¿cuáles provocan torque con respecto a este eje? ¿Cuáles hacen que el cuerpo gire con respecto a este eje? La fuerza 1, radial, ¿provoca que el cuerpo gire alrededor del Z? ¿Este eje? ¿Le provoca rotaciones? No. La fuerza Z, esta fuerza que es paralela al eje, ¿le provoca rotación al cuerpo? Si yo empujo el cuerpo para arriba, ¿rota alrededor de este eje? No. ¿Cuál es la única que le provoca rotación al cuerpo alrededor del eje Z? La tangencial. La tangencial. O sea, esta es la que provoca rotación. Bien. Eso estoy hablando de la partícula 1, pero en realidad este cuerpo está formado por infinitas partículas. Bien, entonces lo que voy a decir es, para cualquier partícula dada, identificada mediante la variable I, para la partícula I, en este caso 1, pero puede ser I,
índice del interior del cuerpo rígido, podemos utilizar la segunda ley de Newton para describir la aceleración tangencial de la partícula. Entonces, ¿qué digo? Que la fuerza I tangencial es masa por aceleración tangencial. ¿Sí? Entonces, ¿esto de dónde sale? De hacer la sumatoria de las fuerzas en el eje tangencial, me da la masa por la aceleración tangencial. Y lo que hago es multiplicar ambos miembros por RI. ¿Sí? Y escribir esto, FI tangencial por RI, ¿qué es? ¿Esto qué es? RI por FI tangencial. R por F, ¿qué es? El torque I. ¿Sí? Bien. Muy bien. Y la aceleración tangencial, ¿qué era? RI por alfa I. ¿Se acuerdan? La relación que vimos en cinemática. Aceleración, lo radial por el radio era lo tangencial. Lo angular por el radio era lo tangencial. Bien, quiere decir que esta ecuación que yo tengo acá, el primer miembro es el torque. El RI me queda por el MI y la aceleración tangencial la voy a reemplazar por RI por alfa. Quiere decir que me queda RI dos veces al cuadrado por alfa I. Yo tengo la expresión del torque de la partícula I, acá me falta un I. El torque de la partícula I va a ser este. Bien, ¿cómo es la aceleración I? Bueno, tengamos en cuenta que este cuerpo es un rígido. Por lo tanto, el torque I va a ser, lo voy a escribir de esta manera, el torque total, sumando todas las partículas. La suma de las partículas por el RI por alfa I. Pero el alfa I, no hay un alfa I distinto para cada partícula, sino que todas las partículas tienen la misma aceleración angular, porque es un rígido indeformable. Por lo tanto, este alfa I yo lo podría sacar de este sumando, porque este es alfa directamente. ¿Sí? Entonces, me queda expresado de esta manera. El torque I es la suma de todos los torques, es la suma del MI por el RI al cuadrado por alfa I. ¿Sí? Esto es el torque neto sobre todas las partículas del cuerpo rígido. Como el torque neto debido a la fuerza externa se anula, entonces en términos de la izquierda queda reducido al torque externo neto. Esto es el torque externo neto, la suma de todos los torques que hay sobre la partícula. ¿Qué es esto? La suma del MI por el RI al cuadrado. ¿Qué era eso que vimos en la clase pasada? Momento de inercia. Momento de inercia. Bien. Y alfa dijimos que era la constante. Entonces, en el modelo del cuerpo rígido, todas las partículas tienen la misma aceleración angular, alfa. ¿Sí? Por lo tanto, esto me queda así. ¿Y esto qué es? Todo esto, dijeron ustedes, es el momento de inercia. Esta es la segunda ley de Newton en términos, de la rotación. ¿Sí? La suma de los torques igual al momento de inercia por alfa. ¿Qué dice esa expresión? Que si el torque neto que actúa sobre un rígido es distinto de cero, si el torque neto que actúa sobre un rígido es distinto de cero, el cuerpo rígido va a tener aceleración angular. Va a tener una aceleración angular. ¿Sí? Va a adquirir una aceleración angular. O sea que para que exista una aceleración angular no tiene que existir fuerza, tiene que existir torque. Bien. Esa aceleración angular alfa es directamente proporcional al torque e inversamente proporcional al momento de inercia de ese rígido con respecto al centro del torque. ¿Sí? En este caso vamos a suponer que sea el centro de masa. Yo hago el torque con respecto al centro de masa de todas las fuerzas que actúan.
me da distinto de 0. Bien, ¿qué quiere decir? Que ese cuerpo va a tener aceleración angular. Esa aceleración angular es directamente proporcional al torque neto e inversamente proporcional al momento de inercia del cuerpo. Cuando digo que la aceleración angular y el torque neto son directamente proporcional, no estoy diciendo solamente en valor de número, sino le estoy diciendo lo mismo que dije en la segunda ley de Newton para la traslación. Si el torque neto al cuerpo lo hace girar en sentido horario, la aceleración angular va a tener sentido horario. ¿Sí? También podríamos pensarlo vectorialmente, ¿sí? Si el torque neto es un vector que va para atrás de la pantalla, la aceleración angular va a ir para atrás de la pantalla. Van a tener siempre el mismo sentido, ¿sí? El torque neto y alfa siempre van a ser dos vectores que tienen el mismo sentido. Nosotros hacemos esta reducción de decir que gira en horario o antihorario para que se entienda más fácil, ¿sí? Bien. Dicho esto, el momento neto que actúa sobre un cuerpo rígido es proporcional a su aceleración angular y la constante de proporcionalidad es el momento de inercia, no la masa, sino el momento de inercia. Bien, esta es la expresión que yo me tengo que acordar. Después vamos a ver cómo me acuerdo esta expresión sin saber, de fácil. Bien, bien. Acá está en el juego de las fuerzas, sí. La masa también, pero no depende de la fuerza y de la masa, sino depende del torque y del momento de inercia. ¿El torque depende de la fuerza? Sí. ¿El momento de inercia depende de la masa? Sí. Pero el momento de inercia depende de cómo está distribuida la masa. Y el torque no depende solo de la fuerza, sino dónde actúa la fuerza. Es un poquito más. Y esto lo doy para que ustedes lo usen para recordar. Análogas del movimiento lineal con su correspondiente en el movimiento rotacional. Análogas. ¿Cuál es la análoga? Fíjense. El arco, tita. Velocidad lineal, tangencial. Aceleración lineal, aceleración angular. Masa, inercia. Fuerza, torque. Esta columna, ustedes tienen que saber siempre cuál es la análoga de cada una. En realidad estas tres ya las habíamos visto. Lo que tenemos que recordar ahora es que la análoga de la masa es el momento de inercia y la análoga de la fuerza es el torque. Fíjense, la energía cinética, ¿se acuerdan que dimos el otro día? La energía cinética de traslación, un medio de mv cuadrado. ¿Cuál es la análoga de la masa? I. ¿Cuál es la análoga de B? Omega. Entonces me queda la ecuación así. La que vimos recién, sumatoria de fuerza, masa por aceleración. ¿Cuál es la análoga de la suma de fuerza? La suma de los torques. ¿Cuál es la análoga de la masa? El momento de inercia. ¿Cuál es la análoga de la aceleración lineal? La aceleración angular. O sea que esta no hace falta que la memoricen, sino que lo que ustedes tienen que recordar es esto. Esto, entonces dice fuerza, torque. Masa, inercia. A, alfa. Y ya tengo la ecuación. Fíjense en una ecuación que todavía no di cómo sería. Por ejemplo, cantidad de movimiento, P, M por B. Bueno, la cantidad de movimiento se le llama L mayúscula en la rotación. Esta es la cantidad de movimiento angular, L. ¿Cuál es la análoga de la masa? El momento de inercia. ¿Cuál es la análoga de la velocidad? La velocidad angular. Ahí ya tengo la ecuación de la cantidad de movimiento rotacional. Por ejemplo, trabajo, ¿qué era? El producto escalar de la fuerza por delta R. ¿Cuál es la análoga de la fuerza? Torque. ¿Cuál es la análoga del desplazamiento? Tita. ¿Se dan cuenta cómo de esta manera, sabiendo la traslación, la rotación y las análogas, me dan directamente la fórmula? No tengo que saber nuevas fórmulas, sino tengo que saber la analogía entre una y otra. Veamos algunos ejemplos. Calcular la aceleración que adquiere la barra de la figura. La barra la tengo horizontal, pero puede girar sobre este punto. La suelto. ¿Qué aceleración angular adquiere? Fíjense. ¿Cuál es el momento? mg por L sobre 2. Ese es el torque. ¿Sí? Bien. Y sabiendo que el torque es alfa por I, el torque por la segunda ley de Newton
torque es I por alfa, despejo alfa. El torque me dio esto. Y el momento de inercia, la clase pasada calculamos el momento de inercia, una barra con respecto al extremo, con respecto a O, era 1/3 de la masa por el L al cuadrado. Bien, me dio ese valor de alfa. ¿Cómo calculo la aceleración angular? Ya está, 3 medios G por L. ¿Cómo calculo la aceleración tangencial? La aceleración tangencial de todos los puntos será igual. ¿Todos los puntos tendrán la misma aceleración tangencial? ¿Todos los puntos tendrán la misma velocidad tangencial? No. Los puntos tienen distinta velocidad tangencial, distinta aceleración tangencial. Todos los puntos tienen la misma velocidad angular y la misma aceleración angular. ¿Por qué? Porque la aceleración tangencial, lineal o tangencial, depende de el radio, de la longitud. Entonces, en el extremo, en este extremo, lo multiplico por L. En el medio, por L sobre 2. En el pivote, 0, porque es por 0. Bien, entonces la aceleración de este cuerpo en este punto es 3 medios de G. Muy bien. Veamos un problema un poco más complejo. Más complejo. Fíjense, dice, la figura muestra cómo un cable se enrolla varias veces en un cilindro macizo de 2 kilos de masa y 20 centímetros de radio, que puede girar sin fricción sobre su eje. Se tira del cable con una fuerza de 5 newton, suponiendo que el cable se desarrolla sin estirarse, ni resbalar. ¿Qué aceleración angular y tangencial tiene el cilindro? Momento de inercia de un cilindro macizo con respecto al centro, 1 medio de la masa por el R cuadrado. Bien, pregunto. Como es un problema que voy a resolver por leyes de Newton, lo primero que me tengo que preguntar es cuál es mi sistema de análisis y qué fuerzas actúan sobre él. ¿De qué cuerpo estoy hablando? Del cilindro. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese cilindro? La fuerza F, la tensión y el peso, ¿no sería? Bueno, la fuerza F sería la tensión, digamos, directamente, ¿no? F o T. Bien, la normal y el peso. Podríamos tener fricción entre el eje, que en realidad siempre hay fricción en el eje, porque si yo pudiera inventar un ventilador que no tuviera fricción en el eje, ¿sí? Vengo a la mañana, lo muevo, le aplico un torque que lo mueve un poquito, lo dejo todo el día sin gastar energía y estaría todo el día girando. Bien, se frena, se detiene. ¿Por qué? Por la fricción con el eje. La fricción con el eje siempre hay. ¿Cómo trabajaríamos con la fricción en el eje? Tendríamos que calcular en el laboratorio, haciendo mediciones, cuánto sería el torque de fricción para restarle a la suma de los torques. ¿Sí? Cuando plantee la suma de los torques, decir, bueno, por fricción pierde tantos newton por metro. Listo, se lo resto. ¿Sí? Bueno, ese existe. Acá no lo tengo en cuenta, pero existe. Bien, entonces la fuerza que yo tengo es la normal, la F o la T, como vos decís, y el peso. ¿Y cómo, cuando yo le aplico la fuerza, cómo va a girar este cilindro? Fíjense que yo acá, cuando hago el diagrama de cuerpo rígido, de un cuerpo en rotación, no dibujo el modelo de partículas, dibujo con la forma que tiene. ¿Por qué? Porque ahora la fuerza no es lo mismo que esté aplicada en el centro de masa que en otro punto. ¿Por qué? Porque depende del torque. Si el torque está en un determinado punto, tengo que dibujar la fuerza en ese punto para que sea ese torque. Y en este caso yo tendría 20 centímetros de radio acá. Muy bien. Dicho eso, digo que alfa es así. ¿Por qué digo que alfa es así? Porque esto está girando así. Entonces supongo que alfa gira en este sentido. Bien. ¿Cuál va a ser el criterio para hacer la suma de los torques? Yo no, y en este punto es muy importante para la resolución de los problemas.
El torque va a ser positivo por la segunda ley de Newton en rotación cuando tenga el mismo sentido que alfa. Si la fuerza que yo le estoy aplicando al cuerpo hace girar al cuerpo en sentido horario y alfa es sentido horario, ese torque es positivo. ¿Se entiende? Podemos ver el ejemplo donde hay uno positivo y uno negativo. Pero siempre, ¿cuál es en la suma de los torques? Positivo en la segunda ley de Newton de la rotación, el que tenga el mismo sentido que alfa. Y ustedes me pueden decir, y si no sé alfa, ¿qué sentido tiene? Bueno, si no sabe el sentido de alfa, establecerle un sentido igual es el mismo criterio que cuando resolvíamos problemas de leyes de Newton. Yo decía, bueno, ¿para dónde supongo que va la aceleración? Para la derecha. Bueno, si la fuerza va para la derecha, ponela positiva. Y si la fuerza va para la izquierda, negativa. A lo sumo te darán, al final te darás cuenta que elegiste el sistema de referencia equivocado y la aceleración te dio negativa. Bueno, perfecto. Pero ese es el criterio. Ese es el criterio. Establecer un sentido de alfa. Todo torque que gire al cuerpo en el mismo sentido que alfa, positivo. Todo torque que gire en sentido contrario, negativo. Muy bien. ¿Qué fuerzas provocan torque con respecto al centro de masa? El centro de masa está ahí. ¿Qué fuerzas provocan torque con respecto al centro de masa? La tensión. La tensión, la fuerza. Porque el peso y la normal provocan torque. ¿O por qué no provocan torque? Se cancelan, ¿no? Claro, porque no es que se cancelen entre sí, sino que el brazo de palanca, ¿cuánto es con respecto al centro de masa? ¿A cuánto están del centro de masa? A 0. Es como abrir la puerta empujando la bisagra, no se abre. ¿Sí? Son fuerzas que están actuando en el centro de masa. Por lo tanto, el torque con respecto al centro de masa es 0. Porque el centro es fuerza por distancia, por brazo de palanca. Brazo de palanca 0. 0 por fuerza, 0. ¿Se entiende ese concepto? ¿Sí? Pregunten, ¿eh? En cambio, la fuerza F, la de roja, ¿cuánto está del centro de masa? Veinte centímetros. 20 centímetros del radio. ¿Sí? ¿Cómo gira esa fuerza? ¿Cómo hace girar a la polea? ¿Horario o antihorario? Horario. Horario. Y yo dije que alfa era horario, por lo tanto será un torque positivo. ¿Sí? Bien. Entonces planteo la segunda ley de Newton. Sumatoria de torque. Acá le puse Z porque pienso que es un eje Z que sale de acá del centro, ¿sí? Para afuera. Ese es el eje. Porque esto no es con respecto a un punto, sino con respecto a un eje. Es IZ, ¿sí? Por alfa. El IZ es un medio de M por R cuadrado. Bien, entonces reemplazo. ¿El torque cuánto vale? La fuerza por el radio. ¿El momento de inercia cuánto vale? Un medio de M por R cuadrado. Y alfa es la aceleración angular. Se me queda F por R, un medio de por R por alfa. Y de acá despejo alfa. Tengo todo, despejo alfa. Me da que alfa es 25 radianes sobre segundo al cuadrado, que era lo que me pedía acá. La aceleración angular. ¿Cómo calculo la aceleración tangencial si tengo la angular? La multiplico por el radio. Por el radio. La multiplico por el radio y me va a dar la aceleración tangencial en ese punto. Si la multiplico por la mitad del radio, me da ahí. Pero me piden el punto de la periferia. Entonces lo multiplico por el radio. Y me da en metros sobre segundo al cuadrado. Radianes por metro, metros sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que yo hago aplicando la segunda ley de Newton. Fíjense que no es la cosa del otro mundo. Hay dos conceptos nuevos que son el de momento de inercia y el de torque. Nada más que eso. Bien, vamos a hacer el problema que hicimos en la clase pasada por energía, lo vamos a hacer ahora por leyes de Newton. ¿Sí? Bien. Profe, una consulta con el ejercicio anterior. Dale. ¿Sí? ¿Lo ves? Sí, no, todavía no me parece. Pero si gira para el otro lado y ahí está. Y la fuerza sigue en ese sentido.
sería negativa, pero está girando en sentido horario y no sería positiva. A ver. Primero, lo que vos estás diciendo no es factible. ¿Por qué? Porque acá hay una sola fuerza que provoca rotación. Esa fuerza es F. ¿Sí? Ah, claro. Entonces, si esto fuera así, y la fuerza fuera para allá, el alfa tiene que ser así. Porque el torque y el alfa siempre tienen el mismo sentido por la segunda ley de Newton de rotación. ¿Sí? Acordate de esto. Acá. Torque y alfa. Cuando el torque es distinto de cero, el torque acá es distinto de cero, es F por R, el cuerpo adquiere una aceleración. Esa aceleración alfa es directamente proporcional al torque. ¿Qué quiere decir? Que no es solamente proporcional, sino que tiene la misma dirección y sentido. ¿Sí? Quiere decir que si el torque es horario, alfa es horario. Si el torque es antihorario, alfa es antihorario. No puede haber las dos cosas. ¿Sí? No puede haber las dos cosas. Entonces, si yo dibujaba esto al revés, acá seguía siendo positivo igual. O sea, que esta resolución es válida para este dibujo o este. ¿Por qué? Porque vos no vas a encontrar nunca este dibujo así. Este así no vas a encontrar nunca. Este así. Y decir, bueno, alfa es para allá. Esto es imposible. Esto es contrario a la segunda ley de Newton. Esto no es desautorizar a Newton en su segunda ley de Newton de rotación. Era como cuando yo decía, a ver, este ejemplo en la traslación. Yo tengo este cuerpo así y lo empujo con una fuerza para allá. La aceleración puede ser así, si la fuerza que lo está empujando es así y no hay fricción. ¿Puedo tener este caso? Fuerza para allá y aceleración para opuesta. La resultante, esta es la resultante. No es F, es la resultante, la suma de todas. Me da para la derecha. ¿La aceleración puede ser para la izquierda? No. Porque la resultante y la aceleración son proporcionales y de la misma dirección y sentido. Lo mismo pasa acá. ¿Entendés, Amparo? Soy Leila, sí, entiendo, gracias. Ah, Leila Bollino. ¿No? Sí. Muy bien, Leila. No hay como... demasiado que no los conozco. Bien. Vamos con este problema. Ahora te voy a responder la pregunta que vos me haces. Ahora lo vas a entender en este caso. Fíjate. Dame un segundito. Bien. Entonces, en este problema tengo A, B y P. Los tres tienen masa. Por lo tanto, los tres voy a tener que hacer diagrama de cuerpo libre. Vamos rápido porque esto ya lo hicimos el otro día. De B, perdón. ¿Qué tengo? La tensión para arriba y el peso para abajo. La aceleración para abajo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Este cuerpo se acelera para abajo. Estoy diciendo que este cuerpo se acelera así. Esto se va a parte del reposo y se acelera en este sentido. Entonces el eje Y es para abajo positivo. Voy con el cuerpo A. ¿Qué tengo en el cuerpo A? No tenía fricción. Tengo la normal, el peso con sus componentes y la tensión 1. ¿Sí? Eso lo vimos. Ya hicieron el problema y todo. Eso yo creo que está. Vamos a la polea. La polea P. ¿Qué tengo? El peso de la polea. La tensión 1, la tensión 2, la normal. Supongo que gira alfa así, ¿sí? Y si este va para la aceleración para allá, este está en reposo, alfa va a ser así, ¿sí? Bien. ¿Se acuerdan que dijimos en la clase pasada por qué T2 era distinto de T1? ¿Se acuerdan por qué dijimos que T2 era distinto de T1? Porque tenía peso la polea. Claro. Porque al tener masa la polea y peso la polea, ¿sí? La segunda ley de Newton dice que para que gire, yo planteo la segunda ley de Newton, ahora después la voy a plantear, la suma de los torques, si las dos tensiones son iguales, la suma de los torques es 0.
Si la suma de los torques es 0, es que se está moviendo con rapidez constante o está en reposo. Y esto no se mueve con rapidez constante o en reposo. Seguro que no. ¿Por qué? Porque está en reposo y yo lo suelto. Y me dice que el B baja. Quiere decir que alfa tiene aceleración. Entonces, si las dos tensiones son 0, la suma de los torques es 0. Si la suma de los torques es 0, alfa no puede ser 0. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Bueno, ahora cuando escriba la ecuación vamos a verlo mejor. Bien, pasemos a la siguiente. Dibujé nuevamente los diagramas. Y voy a aplicar la segunda ley de Newton para cada caso. Recuerden ustedes que cuando yo resolví la semana pasada el problema, por consideración energética, tenía una sola ecuación para los tres cuerpos. Cuando resolvemos con leyes de Newton, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener una ecuación o dos para cada cuerpo. Y me van a quedar distintas ecuaciones que voy a tener que resolver matemáticamente. ¿Sí? Miren acá. Vamos con el primero. A estos dos, el A y el B, ¿qué ecuación de Newton le voy a plantear? ¿La de rotación o la de traslación? Segunda ley de Newton, ¿de rotación o de traslación? Traslación. Traslación. ¿Sí? ¿Y al P? Rotación. Rotación. ¿Sí? Bien. ¿Estamos? Traslación, traslación, rotación. Vamos a hacer eso. Entonces, empiezo por el cuerpo A. La suma, en este caso, es una ecuación vectorial. Yo la voy a plantear por la componente en X. ¿Qué fuerza tengo en X? T1 y el peso. Aquí es igual a masa por aceleración. T1 menos la componente del peso, masa por aceleración. Bien. Despejo T1 acá por una cuestión matemática y le pongo esta ecuación A. No puedo despejar nada porque la AX, esta A, que yo le puse A, pero es AX, no la conozco y T1 no la conozco. Entonces acá marco que no conozco esto y no conozco esto. Por lo tanto, no puedo resolver el problema. Voy al cuerpo B. ¿Qué tengo en B? MG, MB por G menos T2 o T2 menos MB por G. ¿Cuál es positiva acá en la sumatoria? P menos T2. ¿Cómo T menos T2? Acá en este. P menos T2. O sea, P son menos la P tensión. menos T2, perfecto, sí. MBG que es P menos T2. Bien, y de ahí despejo T2. ¿Sí? Esto en realidad lo hago para después, pero bueno. En esta ecuación no tengo ni T2 ni A. Fíjense ustedes, ¿puedo resolver el problema con esas dos ecuaciones? ¿Cuántas incógnitas tengo? A, T1 y T2. Tengo dos ecuaciones y tres incógnitas. El problema, ¿lo puedo resolver? No. No puedo. ¿Qué tengo que hacer? Otra ecuación más. Entonces voy a plantear la segunda ley de Newton para la rotación al cuerpo P. Ya sé que el momento de inercia era un medio de la masa de P por R cuadrado. Eso me lo dio de dato el problema. El momento de inercia de un cilindro. Me dice que un cilindro. Entonces le planteo la segunda ley de Newton. Acá, cuando planteo la segunda ley de Newton, voy a hacer el torque y el momento de inercia con respecto al centro de masa. ¿Sí? Bien. Entonces lo que hago es, de las cuatro fuerzas, dos verdes, una verde, dos rojas y una azul, ¿cuáles sí provocan momento con respecto al centro de masa? Recuerden que el centro de masa está acá, ¿eh? Ahí. ¿Cuáles provocan torque con respecto al centro de masa? T1 y T2. T1 y T2. N y P, ¿provocan torque? No, ¿Por qué no? porque están aplicadas sobre el centro. Porque el brazo de palanca es nulo, porque están aplicadas sobre el centro. Bien. T1 y T2, ¿cuál provoca torque positivo y cuál provoca torque negativo? No, mal pregunta. Disculpen, voy a hacer la pregunta así. ¿Cuál provocan que gire horario y cuál provoca que gire antihorario? Así mejor la pregunta. ¿Cuál de las dos provoca horario? T2 horario. Por lo tanto, T1 antihorario. Bien. ¿Cuál entonces sería positivo para el criterio que estoy estableciendo yo?
¿Cuál sería de esos dos torques positivos? ¿T2 o T1? T2 porque T2. es el mismo que alfa. T1 sentido contrario a alfa. Bien. ¿Cuál es el brazo de palanca acá? El centro del cilindro sería. ¿Qué sería? El radio, ¿no es cierto? Este radio así. ¿Estamos? Bien, entonces lo reemplazo, fíjense. Voy a poner el torque de T2. T2 por el radio. El torque de T1. T1 por el radio. Es igual al momento de inercia, 1 medio m por r cuadrado. Y alfa lo pongo como A sobre R. ¿Por qué? Porque si no tendría una nueva incógnita. Tendría 3 ecuaciones con 4 incógnitas. La cuarta incógnita sería alfa. Para no tener otra incógnita, reemplazo alfa por A sobre R. Eso siempre se hace. Bien, entonces, fíjense, en esta ecuación, mis incógnitas son A, T1 y T2. ¿Qué sucede? 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ahora el problema tiene solución. Ahora, fíjense una cosita. Acá, este R se va con este cuadrado. Y este R se va con este R. Por lo tanto, la ecuación en realidad me quedó así. Y voy a marcar que no conozco T1, no conozco T2 y no conozco A. Bueno, el problema físico terminó acá. Ahora es el problema matemático despejar la aceleración. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a reemplazar T1 acá. Este T1 lo voy a poner acá. Este T1 lo voy a poner acá. Este T2 lo voy a poner acá. Y me va a quedar una sola incógnita, que es la aceleración. Entonces reemplazo A y B en C. Me queda todo esto. ¿Sí? Lo acomodo un poquito, me queda todo eso. ¿Sí? MA, MB y MP son todas iguales, decía el enunciado del problema. O sea, como son todas M, están en todas, se anulan. Me queda esta expresión. ¿Sí? De ahí despejo la aceleración. El seno de 30 es 1 medio, lo reemplazo por 1 medio. Despejo y me da la aceleración. 1,96 metros sobre segundos al cuadrado. Bien. ¿Estará bien? ¿Será coherente con lo que hice la semana pasada? ¿Me dará igual? ¿Me verificará? Veamos, a ver. En la clase anterior yo había llegado a que la velocidad final al cuadrado, cuando descendía una distancia h, era 2/5 de g por h. ¿Sí? Por energía yo calculé la velocidad cuando descendía h. ¿Sí? Creo que h eran 50 centímetros, si no me equivoco. Pero la expresión era esta, o sea, la velocidad final a la distancia h es 2/5 de g por h. Bien. Y ahora calculé la aceleración. ¿Cómo relaciono la aceleración con la velocidad final? Con la ecuación de la cinemática. B final al cuadrado, B inicial al cuadrado, más 2A ahí. ¿Sí? Pero esto es 0. Esto era 0. Velocidad inicial era 0. Quiere decir que la velocidad final al cuadrado es 2 por A por delta I. Entonces, A es G sobre 5. Y delta I es H. Entonces, reemplazo acá, tengo 2. En lugar de A pongo G sobre 5 por H, que es igual que esto. O sea que llegué a lo mismo. Me verifica. Llegué al mismo resultado. Bien. Leila, ¿entendió esto de que acá por qué este es positivo? ¿Por qué este es positivo y por qué este es negativo? Comparándolo con alfa. Sí, ahí entendí mejor, gracias. ¿Sí? Puede ser uno negativo. Cuando hay dos fuerzas, uno positivo, otro negativo. ¿Sí? Si esto se hubiera movido al revés, ¿sí? Si alfa hubiera sido para allá, ¿cuál hubiera sido? No así, porque el cuerpo no bajaba sino que este era muy livianito y se iba todo por abajo del plano inclinado porque el otro era muy grandote. ¿Cuál era el torque? ¿Cómo sería esta ecuación ahora? T1 sería positivo. T1 por R menos T2 por R. ¿Sí? Claro. Si Lo vos que te yo no confundías- entendía era que habíamos dicho que antihorario era negativo y ahora como está antihorario es positivo. Eso me confundió. Claro,
Eso lo vas a hacer cuando hagas problemas de equilibrio. Cuando vos quieras calcular una fuerza para equilibrio, tenés que establecer un sentido. ¿Por qué? Porque no hay aceleración. Si la aceleración es cero, acá porque hay aceleración. Porque, a ver, ¿qué dice la segunda ley de Newton? En términos, esto. Vos fíjate, mira esto. Esto puede tener dos posibilidades. Que esto sea cero o que esto no sea cero. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la suma de los torques me dé cero o que la suma de los torques no me dé cero. Si la suma de los torques me da cero, ¿qué quiere decir? Que alfa es cero. Si alfa es cero, quiere decir que el cuerpo está en reposo o se mueve con rapidez constante, con rapidez angular constante. ¿Sí? Por ejemplo, van a ver ustedes que hay problema en la guía, donde yo tengo, por ejemplo, hay un problema que es así. Un problemita que es así. Tengo un peso acá, ¿sí? Y tengo acá un tensor de alambre y una barra de acero. Y yo tengo que calcular la fuerza sobre estas barras. Este sistema, la suma de los torques tiene que ser cero, porque acá este cuerpo no se está moviendo. Entonces, todo esto, tiene que ser igual a cero. Entonces yo planteo, sumatoria de torques igual a cero. Si yo planteo una sumatoria de torques cero y no hay aceleración, ahí yo tengo que establecer un criterio para decir horario positivo, horario negativo. Ahí lo tengo que elegir yo, el sentido arbitrariamente. ¿Sí? Lo mismo pasaba, por ejemplo, acá. Lo mismo me pasó acá. Si yo hago la sumatoria de fuerza acá, fíjate. Si yo acá hago la sumatoria de fuerza en I, puse para arriba I o para abajo I. Es lo mismo que acá a I le pongo un sentido para arriba o para abajo. ¿Por qué? Porque no hay aceleración en I. Entonces, si no había aceleración en I, yo le ponía el sentido al eje como yo quería. ¿Sí? En cambio, en X le puse positivo para arriba. ¿Por qué? Porque la aceleración es para arriba. O sea, ahí no le puedo poner cualquier cosa. Ahí me tengo que hacer poner al eje el mismo sentido que la aceleración. Si la aceleración es cero, el eje no importa el sentido que tiene. ¿Mm? Bueno, entonces acá yo puedo hacer NA menos MAG coseno de tita, o puedo hacer MAG coseno de tita menos NA. Es indistinto. ¿Por qué? Porque no hay aceleración. En un problema de equilibrio, donde los cuerpos están en equilibrio, tengo que calcular una incógnita, la aceleración es cero. Entonces, si la aceleración es cero, ¿qué tengo que hacer para sumar los torques? Establecer un criterio para decir, bueno, lo que gira horario le voy a poner más, lo que gira antihorario menos, o al revés, establecer un sistema de referencia. O sea, mi sistema de referencia ahora va a ser, en esos problemas yo lo voy a dibujar así, el sistema de referencia. Positivo para la derecha, positivo para arriba y, por ejemplo, positivo horario. Ese es mi sistema de referencia. ¿Por qué? Porque alfa es cero. Entonces voy a trabajar con ese sistema de referencia. Ahí lo elegís vos. Ahí lo elegís vos. En el caso este, donde alfa es distinto de cero, ya no lo elijo yo. Ya lo que gire como alfa le pongo positivo. Es el mismo razonamiento que hicimos acá, al poner este más para arriba y este para acá. Este podría haber sido así. Pero el X sí o sí igual que A. ¿Por qué puede ser para arriba o para abajo? Porque no hay aceleración. ¿Se entendió? ¿Se entiende ese concepto? Sí. Bueno, terminamos con lo siguiente. Trabajo del movimiento de rotación. Veamos la expresión del trabajo. Obviamente que el trabajo se va a medir en Joule, igual que en el tema de traslación. Eso no hay ninguna diferencia. La energía y el trabajo en traslación y rotación se miden en Joule. Recuerde lo que dije antes. Que el torque es Newton por metro, pero no es Joule. Es Newton por metro. Supongamos que aplicamos una fuerza externa F. Esta fuerza parece que fuera que sale del plano, pero no, está todo en este mismo plano, ¿no? Lo que pasa es que la fuerza no está actuando así, digamos, tangencialmente. En el punto P,
y que ds es el desplazamiento que experimenta el punto de aplicación de la fuerza por acción de la misma. Esta fuerza al cuerpo le provoca un desplazamiento. El trabajo infinitesimal que realiza la fuerza sobre el cuerpo a medida que el punto de aplicación de la fuerza gira a lo largo de una distancia infinitesimal ds, esta distancia ds es el arco, es el delta tita por el radio, por la definición de radián. ¿Sí? Entonces, ¿el trabajo qué era? La fuerza por el ds. ¿La fuerza qué es? F seno de tita, ¿sí? La fuerza tangencial. ¿Y el ds qué es? El radio por delta tita. Bien. F seno de tita es la componente tangencial de la fuerza o la componente a lo largo del desplazamiento. ¿Sí? La componente radial de la fuerza no realiza ningún trabajo porque es perpendicular al desplazamiento. O sea, esta fuerza, esta componente de la fuerza, sí, no provoca trabajo. La que provoca trabajo va a ser la componente que tiene la fuerza sobre este eje. Entonces, ¿el torque qué me queda? ¿El torque qué sería? El R por la fuerza por el seno de tita. ¿Y el torque es esto? Acá. F seno de tita por R. Por lo tanto, el trabajo es el torque por el delta tita. ¿Se acuerdan que la análoga de la fuerza... La análoga de la fuerza, ¿cuál era? El torque. El análoga del desplazamiento, ¿cuál era? El tita, que ya lo dije antes. Bien, el torque tiene que estar en newton por metro y el tita tiene que estar en radianes. Si el torque está en newton por metros y tita está en radianes, el trabajo me va a dar en joule. ¿Sí? O sea que ahora, cuando me pidan el trabajo en la rotación, no voy a hacer F por delta S, sino que voy a hacer tita por delta tita. Un ejemplo de esto sería, si a mí me dicen que la fricción en el eje es un torque de 2 newton por metro, o sea, tiene un torque opuesto al movimiento de 2 newton por metro, ¿sí? Yo, en este problema acá, le hubiera restado 2 newton por metro, acá, fíjense. Ahí, en la suma de los torques, acá le restaba ese torque, que era el torque que se producía por fricción, ¿sí? Que hubiera sido bien real hacer eso, porque eso pasa. Bien, ahora, si a mí en un problema de energía, cuando resolví el mismo problema de energía, me daban el torque por pérdida por fricción, no iba a restarle el torque, sino iba a restarle el trabajo del torque. Y el trabajo del torque es un trabajo no conservativo, porque es fricción, o sea que le iba a restar el torque por el delta tita. ¿Qué sería el delta tita? La cantidad de radianes que está girando en función de cuando me dice entre el estado 1 y el estado 2. Ese sería el delta tita. Entonces, eso sería lo que yo le restaría por pérdida de fricción en el eje. Bien. No es más que eso, es lo mismo análogo a lo que vimos en la traslación. La potencia es el ritmo al cual una fuerza realiza trabajo, ¿sí? Es el trabajo sobre el tiempo. Y el trabajo es tita por delta tita, dijimos recién, sobre delta t. ¿Y qué es delta tita sobre delta t? Omega. Por lo tanto, la potencia es torque por omega, ¿sí? Que es análoga a fuerza por velocidad, porque el torque es la análoga de la fuerza, omega la análoga de la velocidad. O sea, que si yo me acuerdo de esto, tengo eso. ¿Se entiende siempre cómo voy con las analogías? Voy a buscar las analogías para que ustedes la recuerden. Acá. Ahí. Yo esto me tengo que acordar. ¿Cuál es la análoga? Y si yo sé la de traslación, las otras fórmulas salen no por memorizarla, sino que yo me acuerdo de esto, veo la análoga. Me acuerdo de esto, veo la análoga. Me acuerdo de esto, la análoga. Así es mucho más fácil.
Bueno. ¿Anotaron todo el nombre acá al costadito?